Bueno, señores estudiantes, continuando con el laboratorio, aquí les presento los datos de la prueba de vacío. La prueba de vacío del motor de excitación independiente, en la cual la potencia mecánica es igual a cero. Pueden observar que tenemos cuatro datos: tensión de campo, corriente de campo, tensión de alimentación a la armadura y corriente de armadura. Podemos ver que la tensión de campo y la corriente de campo es casi constante. En ese sentido, podemos tener la resistencia de campo, que aproximadamente es 34 ohmios. Ustedes han observado que cada vez que se alimenta la tensión de alimentación a la armadura, la tensión de alimentación de 9.6 voltios, teníamos una velocidad pequeña. Después pasamos a 20.8, la velocidad se incrementó. Pasamos a 32.4 y la velocidad se incrementó. Pasamos a 44.7 voltios de la alimentación a la armadura y la velocidad se incrementó bastante, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que con esta prueba de vacío se obtuvo que a mayor corriente en la armadura, mayor velocidad. O sea, la tensión de alimentación a la armadura, sea el rotor, mayor velocidad, ¿no? Aunque la velocidad la potencia mecánica es cero en esta prueba, ¿no? Una vez más, el torque eléctrico es una constante por la corriente de campo, por la corriente de armadura. Como ustedes pueden observar, tenemos datos de ambos lados, pero no tenemos la constante de diseño. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de rotor bloqueado. ¿Qué significa rotor bloqueado? Rotor bloqueado significa que a mi motor de corriente continua que estamos trabajando lo voy a bloquear con este alicate, y lo primero que voy a hacer es alimentar al campo. La tensión y la corriente de campo van a ser aproximadamente constantes, y como puede observar ahí, la tensión es 10.2 y la corriente 0.33 o 0.32, que es casi constante, ¿no? Ahora voy a alimentar a la armadura, a la tensión de la armadura, ¿no? De alimentación al rotor. En ese instante voy a alimentarlo con corriente continua. ¿Con qué corriente continua? 9.6 voltios. Y tengo una corriente en la armadura de 0.33. Esos 9.6 entre 0.33 me da la resistencia de armadura más carbones. Voy a mantener la tensión de campo una vez más 10.2 o 10.28, y la corriente está ahí, la corriente de campo también casi es constante, y voy a alimentar más el voltaje en la armadura, manteniendo bloqueado al rotor, ¿no? En ese instante estoy manteniendo bloqueado al rotor, ¿no? Estoy manteniendo al rotor. ¿Cuánto tengo la tensión de armadura? 20 voltios y una corriente de 0.7 amperios en la armadura. Una vez más, tensión entre corriente, resistencia de armadura más carbones, ¿no? Voy a alimentar una vez más a lo que es la tensión, ¿no? Voy a alimentar de tal manera que bloquee. Entonces ahí tenemos para la tercera velocidad, o sea, tenemos 30 voltios y 1.12 o 1.15 amperios en la armadura. Una vez más, la tensión de campo se mantiene constante, de 10.28 con 0.34, y la tensión de armadura y la corriente de armadura tengo 30 voltios y 1.15, vamos a decir, como promedio. Y entonces con eso tenemos la prueba de rotor bloqueado. O sea que podemos determinar tres valores de resistencia de armadura con estos tres juegos de datos. Voy a desconectar. Yo ya he tenido un juego de datos, como lo pueden observar ahí, y pueden observar de que para una tensión y una corriente tengo una resistencia de rotor bloqueado
y al final tenemos una resistencia de 28.8 voltios, ¿no? Este es el motor de excitación independiente. El motor de excitación dependiente tiene una tensión interna. Como ya tengo la resistencia de armadura más carbones, puedo hallar la tensión interna en mi prueba de vacío. Aquí podemos tener la prueba de vacío, ¿de acuerdo? Aquí tengo la prueba de vacío. Como ya tengo la resistencia de armadura más carbones, puedo hallar la tensión interna. ¿Por qué? Porque tengo, viendo mi fórmula, la tensión de alimentación en vacío, la resistencia de armadura que es 28.8 y la corriente de armadura en la prueba de vacío. Entonces tengo tensión, tengo de alimentación, tengo corriente de alimentación, puedo hallar la tensión interna en la armadura para los 4 casos, ¿no? Pero tensión interna de la armadura, o sea, el EA por inciso A es la potencia eléctrica en la armadura. Ahí están los 4 valores y son diferentes. Esa es la pregunta que voy a preguntarles a ustedes en clase. Además, ustedes saben que el torque eléctrico depende de quién, de la corriente de campo y la corriente de armadura. Ahí lo pueden ver. Y entonces ustedes pueden observar, si mantengo la polaridad del campo y de la armadura, una velocidad. Si mantengo el campo y la corriente a la armadura, le invierto la polaridad, cambia el sentido de giro. Si cambio la polaridad en el campo y en la armadura, el sentido vuelve a su estado anterior, al inicial. Y si yo mantengo o quito, o sea, a negativo al campo y corriente y positivo a la armadura, y cambia una vez más su sentido. O sea, en conclusión, en un motor de excitación independiente hay 4 maneras de cambiar el sentido de giro del motor. Y acá una vez más voy a hacer una pequeña prueba. Una pequeña prueba. Ustedes ven a este motor que hemos trabajado la semana pasada. Lo voy a alimentar con 110 voltios y van a ver un sentido. Lo desconecto para que vean el sentido. Vean el sentido que está en sentido horario. ¿Y qué sucede si nosotros le cambiamos la polaridad? O sea que acá lo desconecto en un lado, lo desconecto, le voy a cambiar la polaridad de la alterna, pero no hay polaridad en alterna, pero en cada instante hay polaridad. Miren ahora, lo voy a desconectar. Ojo que he cambiado los cables originales de alimentación de alterna, y entonces voy a quitar y ustedes van a observar el sentido de giro. No cambió. ¿Por qué no cambia en alterna? Esa es la pregunta que me van a responder en clase. Bueno, nos vamos a clase.